En el programa de hoy queremos invitar al país a analizar con profundidad y con la seriedad que exige este tema para la paz y la soberanía nacional lo que se ha planteado como un conflicto entre poderes públicos y el papel que ha jugado concretamente la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia en nuestra historia más reciente. Les invitamos a acompañarnos y a hacerse parte de este debate en momentos que importantes actores internacionales como el Vaticano, con la participación directa del Papa Francisco y su representación en la mesa de diálogo por Emil Paul, acompañados de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero por España, Martín Torrijos, Panamá, y Leonel Fernández, República Dominicana, quienes acompañan un proceso de diálogo nacional que ha sido promovido por el Poder Ejecutivo y fue aceptado por la oposición, que se ha sentado en la mesa a debatir. Quiero compartir con ustedes un poema de Víctor Valera Mora, Maravilloso país en movimiento. Maravilloso país en movimiento, donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida. Quien no te conozca dirá que eres una imposible querella, tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría. Libre serás, si los condenados no arriban a tus playas, hacia ellos irás como otros días. Comienzo y creo en ti, maravilloso país en movimiento. Venezuela, that was some mean bush. Nothing like this here, though. You got some hard kids showing up in this neighborhood. Figured it's just another hellhole. Strongest military in the world. Occasionally have to twist the arms of countries that wouldn't do what we need them to do. If it weren't for the various economic or diplomatic or in some cases military leverage that we had, if we didn't have that dose of realism, we wouldn't get anything done either. A dying place, but it's not dead. You can... Company. Everything's under control except one detail. Come on! What are you doing? Okay, it's the eggs. Who are you buying it for? I don't know. There's a proxy. And who is the proxy? Maduro, PSUV. They're worrying about the civil unrest in Venezuela. Durante 70 años, Hydra secretamente ha provocado crisis. Incitado que abras. Y cuando la historia no cooperó, la historia fue alterada.
Quizás puede extrañarnos el video que acabamos de ver para analizar este tema, pero consideramos que no podemos analizar la situación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el conflicto entre poderes en Venezuela, sin entender el contexto histórico que vive el país. Para cualquier persona ajena a la realidad venezolana, entender qué implica ese videojuego Mercenarios 2, donde el niño que está jugando en Venezuela invade a su propio país y asesina a la población civil y destruye las torres petroleras como se ven en las imágenes. Ver cómo en las películas que se muestran en todo el mundo hoy día, en algunas series, se muestra al presidente Nicolás Maduro como una persona que está promoviendo armas químicas, similar a lo que pasa con Saddam Hussein, que fue asesinado y que fue invadido Irak por Estados Unidos y que fue justamente objeto de una intervención internacional extranjera, nos invita a nosotros a reflexionar el escenario comunicacional internacional. Antes nosotros veíamos a los países del Medio Oriente como los países terroristas, así nos los mostraron durante muchos años antes de invadirlo. Ahora empiezan a mostrar a Venezuela en el escenario internacional como los países terroristas. Y eso y otros elementos que vamos a mostrar más adelante nos llevan a pensar que ciertamente hay un escenario internacional importante que apunta a justamente poder intervenir en nuestro país, pero es un tema que vamos a compartir aquí en debate con el profesor Alex Díaz. Alex, ¿tú qué nos compartes sobre este tema del videojuego, del video en general que estamos mostrando? Sí, bueno, en primer lugar agradecer la invitación que nos hacen a en debate y sí, ciertamente, ¿no? El video nos muestra que es una posibilidad real, cierta, que sea intervenida Venezuela por los Estados Unidos, ¿no? En primer lugar son el imperio de la época, eso hay que decirlo. En segundo lugar, la República Bolivariana de Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo y además con un conjunto de recursos naturales importantes. Y además de eso, Venezuela se ha convertido, digámoslo, en el mal ejemplo, ¿no?, para los Estados Unidos. Lleva adelante hace 17 años una revolución bolivariana, una revolución que se ha declarado antiimperialista, y por supuesto esto ha generado que desde el imperio norteamericano se hayan generado sistemáticas intervenciones en nuestra nación. Fíjate, justamente con ese micro queríamos analizar una de las primeras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que de alguna manera son conceptualizadas como sentencias históricas del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene que ver con la sentencia número 100 y la sentencia número 443 del año 2015, que son sentencias que vienen a responder a dos instrumentos de los Estados Unidos que apuntan a un proceso de intervención en nuestro país, porque no se trata de si estamos bajo amenaza de una intervención. Hemos vivido unos procesos de agresión y de intervención extranjera que no han llegado a una intervención militar, que es el riesgo más duro, más fuerte que pudiera tener nuestro país y más terrible, porque realmente es una cosa dramática lo que puede vivir cualquier pueblo invadido por los Estados Unidos, como ha ocurrido ya en este siglo III con 3 países petroleros. Pero entonces, vemos entonces esa sentencia 100 y la sentencia 443. La sentencia 100 se refiere a la ley de sanciones de los Estados Unidos. ¿Nos podrías comentar un poco de esa sentencia? Sí, bueno, en primer lugar, recordar que en el año 2014, en el mes de febrero, se inició, digamos, unas guarimbas, ¿no?, un proceso que se denominó La Salida, un proceso fundamentalmente insurreccional que dejó, bueno, un saldo de muchos venezolanos fallecidos, heridos. Y a partir de esos hechos, desde el Senado estadounidense se promovió una iniciativa legislativa, una ley que se llamó Ley de Sanciones sobre los hechos de la sociedad civil y las violaciones de derechos humanos en Venezuela 2014, y que pretendió en un primer momento sancionar a funcionarios venezolanos que actuaron durante esos hechos de febrero de 2014, ¿no? Ese es, digamos, el contexto en el que se da esa decisión. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, se pronuncia diciendo que los Estados Unidos no tienen ninguna jurisdicción para aprobar leyes que tengan efecto en Venezuela, que el Senado estadounidense puede aprobar leyes que rijan en los Estados Unidos, pero no que rijan extraterritorialmente, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice el tribunal. Es importante que el pueblo venezolano reflexione estos temas y los debata, los debata en casa con todas las diferencias y coincidencias que podamos tener en los diferentes escenarios de debate. Pero ¿cómo un país como los Estados Unidos puede dictar desde su Congreso una ley de sanciones para la defensa de los derechos humanos de otro país? ¿Es normal que Chile nombrara una ley de defensa de los derechos humanos o cualquier ley para ser aplicada en Perú? ¿Existe alguna referencia, conoces tú alguna referencia internacional de un país que dicte leyes desde su Congreso para ser aplicados en otro país? No, ninguna. De hecho, esta es, digamos, la primera vez que particularmente yo lo veo.
y sin duda deja ver, digamos, el carácter imperialista que tienen los Estados Unidos, ¿no? Es decir, el mundo es nuestro y nosotros definimos leyes que rijan más allá de nuestras fronteras. Esa es, digamos, la posición. Bien, después de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se emitió la sentencia 443, que se emite en otro contexto, en el momento en que los Estados Unidos dicta ya no una ley de sanciones desde su Congreso, sino una orden ejecutiva, una orden del presidente Obama que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué específicamente, de alguna manera, pudiéramos resaltar de esta sentencia 443 y de la anterior sentencia en el marco de la situación país que ha vivido Venezuela? Sí, bueno, en la misma dirección que la ley de defensa de derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, ¿no? entre comillas. Luego aparece en marzo del año 2015 el decreto de Obama, ¿no? Valdría la pena aquí aclarar que la ley anterior, la ley del Senado estadounidense, no solamente se aprobó, sino que además se aplicó. Se le aplicó a 7 funcionarios del Estado venezolano, funcionarios que tuvieron diversas actuaciones, desde funcionarios militares, fiscales del Ministerio Público que actuaron, que hicieron imputaciones a partir de esos hechos. Y luego de eso entonces vino el decreto de Obama, un decreto, digamos, sin precedentes, porque Venezuela fue declarada allí como una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? O sea, ¿qué amenaza puede constituir la República Bolivariana de Venezuela para una potencia militar como lo es los Estados Unidos, ¿no? Eso preocupó mucho a los venezolanos porque, bueno, se pensó, como de hecho es, un abreboca, un primer paso a lo que luego constituiría una invasión. Cuando este tipo de decretos se ha tomado esta decisión por parte de los presidentes de Estados Unidos, sin duda lo que ha venido luego es la invasión, ¿no? Bien, vamos a ver rápidamente un pequeño micro con una declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, en el que pide la aplicación de la Carta Interamericana para Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Vista pues la alteración del orden constitucional de Venezuela, resultaba procedente solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Lo hicimos, repito, ejerciendo nuestro rol como representantes del poder mayoritario electo por el pueblo recientemente en las elecciones del 6 de diciembre y por un deber de carácter no solamente reglamentario ya como cuerpo, sino por un deber de carácter constitucional. El artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a cualquier ciudadano, investido o no de autoridad pública, el deber de restituir o de restablecer la Constitución violada y el orden constitucional infringido o infraccionado. Repito, por eso estamos aquí. Le solicitamos al secretario general, como directivos de la Asamblea Nacional, poder electo por el pueblo, la aplicación de la Carta. El presidente de la Asamblea Nacional pide la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, ¿no? Ante la OEA. Es una prueba, pues, es un elemento claro y notorio para todo el país que es así. Sobre este tema vamos a seguir debatiendo después de un corte. Les invitamos a quedarse con nosotros en este debate. Bien, sobre las declaraciones que acabamos de ver del presidente de la Asamblea Nacional, pues toca preguntarnos, ¿tiene realmente competencia la Asamblea Nacional? ¿Existe algún artículo de la Constitución que faculte a la Asamblea Nacional para pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? Sí, bueno, de hecho no existe, ¿no? De hecho, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional usurpó
las funciones del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Es decir, el Poder Legislativo usurpó funciones del Poder Ejecutivo, ¿no? La Constitución es clara en su artículo 236, que se refiere a las atribuciones y obligaciones del presidente de la República, cuando señala que entre sus atribuciones está el numeral 4, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Si bien la Asamblea es una de las 5 ramas del Poder Público Nacional, es el Poder Ejecutivo a quien le toca dirigir esa representación internacional del país. De manera que ellos se presentaron allá y de hecho lo vimos todos, ¿no? Ellos viendo por una pantallita de televisión la sesión de la OEA, porque ciertamente no podían estar allí en ese escenario, ¿no? Bien, hay un hecho bastante irónico allí. El presidente de la Asamblea Nacional refiere, por una parte, que ellos van cumpliendo su rol como Asamblea Nacional, pero luego cita un artículo, que es el 333, que en nada refiere la participación ante organismos internacionales ni la participación internacional de ningún poder, y que al contrario tiene que ver con restituir el propio orden nacional, y refiere que además un artículo que dice que cualquier persona vestida o no de autoridad, cualquier ciudadano investida o no de autoridad. Correcto. Entonces refiere un artículo que, digamos, le da esa potestad a cualquier ciudadano, pero no la potestad de ir ante organismos internacionales, no se trata de eso. Cualquier persona que conozca un poco de derecho sabría que realmente ese planteamiento es absurdo, ¿no? Y con todo respeto, de verdad, parece que como un insulto a la inteligencia de cualquiera que estudie las normas constitucionales de nuestro país. Ahora, vamos a mirar otro micro que consideramos importantes para seguir analizando los temas en debate el día de hoy. Con estas sanciones podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana. Resuelve, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y en consecuencia establece lo siguiente: que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna de ninguna intensidad, forma o atributo para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014 carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales. It is precisely because citizens and civil society can be so powerful, their ability to harness technology and connect and mobilize at this moment so unprecedented, that more and more governments are doing everything in their power to silence them. From Russia to China to Venezuela, you are seeing relentless crackdowns vilifying legitimate dissent as subversive. We stand in solidarity with those who are detained at this very moment. In Venezuela, Leopoldo Lopez. These allegations that we've seen from the Maduro government, like all previous such allegations, are ludicrous. The Venezuelan government should respect the human rights of its citizens.
Con este video vemos una de las decisiones más trascendentales del Tribunal Supremo de Justicia, a la que hacíamos mención, la sentencia número 100 del Tribunal Supremo de Justicia. Vemos a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia rechazando, como correspondería en cualquier país del mundo, a un país y a cualquier persona con sentido de respeto a la soberanía, de compromiso con su país, con el respeto a la libre autodeterminación de su pueblo, rechazar. Y bueno, además Venezuela prácticamente toda, con el caso del decreto Obama, recogió firmas en contra de ese decreto y hemos visto cómo hay un rechazo público general, ¿no? Vemos en ese video cómo en el ámbito internacional una serie de declaraciones del presidente de los Estados Unidos, distintos actores de los Estados Unidos interviniendo directamente en Venezuela, y vemos algo más grave todavía, que es que en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos del año 2015 se planteó directamente promover la aplicación de la Carta Interamericana a países como Venezuela. Eso es un hecho que es absolutamente preocupante y que cualquier venezolano que tenga preocupación por la vida de sus hijos, por el futuro de su país, frente a lo que ha sido la actuación de los Estados Unidos con la invasión de 3 países durante este siglo, 3 países petroleros durante este siglo, pues debería preocuparnos. Sobre este tema, ¿qué reflexión pudieras incorporarnos a este debate, Alex? Sí, bueno, aportar que esa estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos tiene unos actores, ¿no?, que la desarrollan. Ahí la vimos planteada en un documento, pero luego hay una gente que la pone en práctica. No sorprende entonces el papel del secretario Almagro, ¿no?, Luis Almagro, ¿no?, su insistencia hacia Venezuela, incluso perdiendo toda objetividad, ¿no?, refiriéndose de manera incluso irrespetuosa al presidente Nicolás Maduro. No sorprende entonces que la Asamblea Nacional en este año 2016 haya solicitado la activación de la Carta Democrática de la OEA. No sorprenden cosas, por ejemplo, como la Triple Alianza actuando contra Venezuela dentro del Mercosur. No nos sorprenda que a final de año pueda haber alguna jugada que intente dejar fuera del Mercosur a Venezuela. Y son actores que entonces juegan en función de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando vemos que hay una coincidencia plena entre lo que plantea la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y las acciones de la Asamblea Nacional, uno pudiera referir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de sanciones de la Asamblea Nacional, que buscaba sancionar a quienes resguardaron a los ciudadanos frente a las acciones violentas de los guarimberos, digámoslo así, ¿no?, de las personas que hicieron las guarimbas. Y por otra parte, Estados Unidos saca mientras Estados Unidos saca esta ley de sanciones, la Asamblea Nacional promueve una ley de amnistía, que es otra ley sobre la cual el Tribunal Supremo de Justicia genera una sentencia que de alguna manera, bueno, invalida pues esta acción que pretendía generar impunidad. Por un lado, Estados Unidos con su ley de sanciones tratando de sancionar a quienes contenían, a los funcionarios que contenían las guarimbas. Y por otro lado, la Asamblea Nacional promoviendo una ley para favorecer la impunidad de quienes asumieron las acciones violentas. Sobre esta decisión del Tribunal Supremo, ¿qué opinión pudiéramos compartir para sumar al debate de los venezolanos en los diferentes espacios académicos, familiares, que son temas que no pueden estar fuera de la mesa de debate diario en términos de que hay un decreto además que nos declara una amenaza inusual extraordinaria y que pone en riesgo la soberanía de nuestro país? Sí, digamos aportar una cosa más, ¿no?, que creo que es importante y no la hemos abordado hasta ahora, que es que esa ley se llamó Ley para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Fíjense la denominación. Y para proteger supuestamente a los venezolanos de las violaciones que ocurrieron aquí durante el año 2014. Aquí hay un discurso, digamos, manipulador de los derechos humanos, ¿no? Un discurso que se utiliza, el discurso de derechos humanos es un discurso muy poderoso y el imperialismo lo sabe y lo utiliza para manipular, ¿no?, para intentar dejar a la República Bolivariana de Venezuela, a su Estado y a sus funcionarios, intenta dejarlo, digamos, mal, ¿no? Siendo que en Venezuela, por el contrario, se protegen los derechos humanos, todos los derechos humanos tienen preeminencia, acá no los vemos por generaciones, ¿no? Los civiles y políticos son importantes, los derechos de los pueblos son importantes, los derechos económicos, sociales y culturales son también muy importantes y en Venezuela tienen preeminencia. Incluso nuestra república ha alcanzado cotas muy importantes, por ejemplo en educación erradicamos el analfabetismo, somos la segunda matrícula de educación universitaria del continente después de Cuba y la quinta
del mundo, tenemos un servicio público de salud que llega hasta las comunidades, es decir, hemos universalizado la mayoría de los derechos. Somos un pueblo que se autodetermina, es decir, un pueblo que está día a día construyendo su nación. Entonces somos, digamos, vanguardia en materia de derechos humanos. Por el contrario, quienes nos señalan de violadores de derechos humanos y hacen una ley desde su país para sancionarnos, allá hay una doble moral, porque por ejemplo los Estados Unidos tiene la cárcel de Guantánamo, y en esa cárcel hay personas allí detenidas sin fórmula de juicio, ¿no?, violando sus derechos humanos. Tienen detenidos, por ejemplo, mientras en el video se habla de Leopoldo López, los Estados Unidos tiene a Oscar López Rivera, que es el independentista puertorriqueño, que tiene ya 3 décadas detenido y sobre eso no dicen nada, ¿no? Entonces es como un doble discurso en materia de derechos humanos, donde Venezuela ha tenido muchísimos avances y así lo ha demostrado los exámenes periódicos universales a donde Venezuela ha presentado sus resultados y sus avances. ¿Y qué podemos decir sobre la ley de amnistía que promovió la Asamblea Nacional, que implicó igualmente que algunos ciudadanos acudieran ante el Tribunal Supremo de Justicia, o que el Tribunal Supremo de Justicia en este caso también se pronunciara y dictara una sentencia con relación a la ley de amnistía? Sí, bueno, la ley que popularmente la gente llamó ley de amnesia criminal, ¿no? Amnesia, ley de olvido. Esa ley pretendía dejar en impunidad todas las actuaciones al margen de la ley que ha venido desarrollando la derecha venezolana en los últimos 17 años. Y no solo eso, Silvio, sino las acciones futuras, es decir, una ley que regulaba hacia el pasado y que regulaba hechos futuros, es decir, que si esa ley se hubiese aprobado, cualquiera hubiese podido atentar contra el presidente Nicolás Maduro o dar un golpe de Estado y iba a quedar amparado por esa ley de amnesia criminal, que por suerte el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional toda la ley, que además puede hacerlo, ¿no? Recordemos que el tribunal es el máximo y último intérprete de la Constitución. Bien, vamos a ver otro micro y vamos a regresar a este debate. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar. En esas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional vemos cómo al principio de su gestión se abocó de manera insistente a plantear que en 6 meses salía el presidente de la República. Frente a eso, jurídicamente, analizando este tema, tendríamos que preguntarnos, ¿tiene competencia la Asamblea Nacional para promover la salida del presidente, para decidir que el presidente del país debe salir en un plazo determinado? ¿Esa competencia está planteada en la Constitución, Alex? No. De hecho, la Asamblea tiene sus atribuciones, sus obligaciones establecidas en esta Constitución, en el artículo 187, ¿no? Hay otros artículos, pero el principal es el 187. No está planteada la salida del presidente. La Asamblea, su rol dentro del Estado venezolano es legislar principalmente, construir las leyes que necesita la República, actualizar las que estén desactualizadas. Sin embargo, vimos desde el mes de enero, cuando se instaló esta legislatura, cómo se empezaron a hablar de temas, ¿no? Por ejemplo, se empezó a hablar de que el presidente tenía doble nacionalidad, se empezó a hablar de cambio en la correlación de fuerzas en el Tribunal Supremo de Justicia, ampliar el número de magistrados, dejar sin efecto la designación de 34 magistrados que hizo la Asamblea Nacional anterior en el mes de diciembre, se empezó a hablar de enmendar la Constitución, además una enmienda con efectos retroactivos, se habló incluso de constituyente y de referéndum. Nosotros pudiéramos profundizar, digamos, en cada uno de ellos. Bien, vámonos a un corte y en un momento regresamos debatiendo sobre estos temas que hemos puesto sobre la mesa del debate la noche de hoy. Bien, antes del corte, el doctor Alex Díaz
nos refería otras acciones de la Asamblea Nacional que, bueno, parecieran no estar enmarcadas en la Constitución. Vamos a ver unas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional para hacer las partes de este análisis y de este debate. Van a declarar inconstitucional esos magistrados que nos designados exprés en un procedimiento fraudulento, ilícito, delictual, el 23 de diciembre de 2015 por la anterior Asamblea Nacional. Siguiendo todos los pasos legales vamos a revertir los jueces que deberían estar presos, pues. Ahora esa decisión la vamos a revertir a riesgo de que el Tribunal Supremo diga que esas decisiones fraudulentas son legítimas. Y vamos a modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, porque no puede ser posible que 7 gandules, que 7 zánganos que están en la sala constitucional prelen o priven con sus decisiones inconstitucionales sobre el voto de esos 200 millones de venezolanos. Acabamos de ver otras declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, que como decimos entre abogados, es un hecho público y notorio, pues para nosotros tiene efecto probatorio, ¿no? Que el presidente de la Asamblea Nacional dice que va a revertir un acto que es un acto complejo donde participan 3 poderes del Estado, el poder ciudadano, el propio Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia y la propia Asamblea Nacional. Ahora, esta nueva Asamblea Nacional dice que ella sola va a revertir un acto, además con esta complejidad. Y nos preguntamos entonces, doctor Alex, ¿tiene la Asamblea Nacional competencias para revertir ese acto ya firme? No, no tiene. De hecho, habría que aclarar que estos magistrados fueron designados por la legislatura pasada de la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional pasada, que digamos su mandato legal, su mandato popular expiró el 4 de enero, ellos durante el mes de diciembre, durante el funcionamiento de la comisión delegada, procedieron a designar los magistrados. Vale decir que hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia donde se dejó claro, sin lugar a dudas, que la comisión delegada de la Asamblea Nacional podía realizar estas designaciones, ¿no? Entonces, la competencia de la Asamblea se agota con la designación. Luego, para ser removidos esos magistrados, tienen que calificársele una falta grave por parte del Poder Ciudadano y luego entonces conocer la Asamblea. Entonces, si el presidente actual de la Asamblea Nacional dice que ellos van a revocar ese acto, pues estarían violando la Constitución de modo flagrante y eso no tendría ningún valor jurídico, esa actuación, digámoslo así. Sobre esa, digamos, pretensión de la Asamblea Nacional, hay una nueva actuación del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia, pues, que reafirma que la Asamblea Nacional no tiene esas competencias, ¿no? ¿A qué decisión nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el alcance de esa decisión? Sí, mira, el tema de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ha obsesionado mucho a esta Asamblea Nacional. De hecho, cuando tú ves analizamos en perspectiva todas sus actuaciones, nos damos cuenta que ellos se instalaron el día 5 de enero y el 6 de enero, es decir, de las primeras decisiones que tomaron fue designar una comisión que investigara el proceso como la anterior Asamblea Nacional había designado a los magistrados. Esa comisión produjo un informe y luego designaron otra segunda comisión, digamos que se encargaría de echar para atrás ese proceso, ¿no? Y a esta actuación la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, le salió al paso el día 19 de julio a través de una sentencia donde ratificó a los magistrados designados por la Asamblea el 23 de diciembre de 2015, pero además se anuló el fraude a la Constitución y remitió incluso el asunto al Ministerio Público, ¿no? A los fines de que se determinaran las responsabilidades penales a que hubiera lugar por esta actuación inconstitucional. Sí, pareciera, pues desde que se instaló esta Asamblea ha asumido una posición, incluso una declaración directa de que va a controlar todos los poderes públicos, que no es lo mismo que hacer contraloría de todos los poderes públicos, sino que vamos a controlar todos los poderes públicos. Y ha habido una pretensión de remover a los miembros del Poder Electoral, de remover magistrados y de cambiar magistrados, y de, bueno, de alguna manera, ir contra todos los poderes del Estado. ¿Cuál es constitucionalmente el principio que rige la actuación de los poderes públicos? ¿Está la Asamblea Nacional actuando conforme a lo que corresponde a un poder del Estado
en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, es difícil pensar que esté actuando apegado a la Constitución, ¿no? Yo citaría para esa pregunta que me haces el artículo 136 de la Constitución. Ese artículo es el que habla de los niveles de los poderes públicos, habla que el poder público se distribuye en el poder municipal, en el poder estatal y en el poder nacional, y que se divide en 5 ramas, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder ciudadano, ¿no? Estos 2 últimos, vale decir, de profunda raíz bolivariana, ¿no? El poder electoral y el poder ciudadano. Entonces tenemos 5 ramas y cada una de las ramas tiene funciones propias y además colaboran entre sí. Entonces el escenario que hemos visto desde que se instaló la actual Asamblea Nacional el 5 de enero de este año 2016 ha sido un poder público intentando caotizar a los otros 4, ¿no? Por supuesto afincándose hacia 2, sobre todo hacia el Poder Ejecutivo y hacia el Poder Judicial. Entonces, la Asamblea, con su accionar, pudiéramos concluir, está desoyendo lo que señala aquí la Constitución, el principio de colaboración entre los poderes públicos. Y tú referías en otra oportunidad el hecho de que la Asamblea Nacional ha procurado también poner en duda la nacionalidad del presidente de la República y otras acciones que buscan desconocer a los poderes, en este caso al presidente de la República también. Sí, de hecho hay un catálogo con ese video que veíamos hace unos minutos, donde el presidente de la Asamblea Nacional se propuso en 6 meses sacar al presidente Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Se ha manejado un catálogo de opciones, ¿no? Hemos oído desde el mes de enero el tema de la nacionalidad del presidente. Ellos mismos designaron una especie de comisión y cursaron al gobierno de Colombia, al Estado colombiano, una comunicación pidiéndole a la registraduría colombiana que informara sobre si en aquel país habían indicios de que el presidente tuviera nacionalidad colombiana. Eso ya fue respondido por las autoridades colombianas y sin embargo ellos el día de hoy insisten en el tema de la nacionalidad del presidente o la doble nacionalidad. Y vale decir además que el 28 de octubre, hace unos pocos días, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció también sobre este caso, confirmando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es venezolano y que además no posee otra nacionalidad, ¿no? Además eso es un hecho público, notorio, comunicacional. El presidente Nicolás Maduro fue diputado del Congreso Nacional, fue constituyentista, fue luego diputado de la Asamblea Nacional, fue canciller, fue vicepresidente y digamos en todas esas responsabilidades de gobierno, algunas de elección popular, otras no, él ha tenido obviamente que acreditar su condición de venezolano por nacimiento. De tal manera que esto bueno, llama la atención, ¿no? Que la Asamblea siga insistiendo en esto cuando desde el propio gobierno colombiano, un gobierno digamos con una ideología afín a la de la Asamblea Nacional, o a quienes la dirigen, ya se le respondió que el presidente no tiene doble nacionalidad. El otro tema es la obsesión de cambiar al TCJ, ¿no? Porque ellos piensan que cambiando al TCJ pueden sacar al presidente Nicolás Maduro. El otro tema obsesivo era la enmienda a la Constitución. Hubo una iniciativa en la Asamblea Nacional de enmendar la Constitución, pero además una cosa sin precedentes, una enmienda que tuviera efecto retroactivo. Es decir, jurídicamente una cosa completamente contraria. Claro, que cualquier estudiante de primer año de Derecho lo sabe. Es decir, las leyes, ninguna disposición legislativa, dice la Constitución, artículo 24, tiene efecto hacia atrás. Tiene efecto retroactivo. Sí, salvo que beneficie al reo e imponga menor pena. Pero si se hiciera una modificación a la Constitución, esa modificación sería efectiva a partir del día que se haga hacia adelante. No podría afectar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Quisiera, sé que tienes otros elementos donde la Asamblea pareciera que de manera insistente viene buscando todas las vías para no solo, bueno, sacar del poder a Nicolás Maduro, sacar a los magistrados del Tribunal Supremo, remover a los miembros del poder electoral, pero quisiera preguntarte un poco para cerrar este programa, ¿y el TSJ tiene competencias constitucionales para tomar las decisiones que está tomando? Porque estábamos analizando si la Asamblea Nacional tenía competencias o no constitucionalmente para hacer lo que está haciendo, pero ¿tiene el TSJ competencias
constitucionalmente para tomar las decisiones que está tomando? Sí, de hecho el Tribunal Supremo de Justicia está establecido aquí, es el órgano rector del Poder Judicial, parte integrante del sistema de justicia, y muchas de las actuaciones o de las decisiones que se han venido tomando en los últimos años las ha tomado la Sala Constitucional, que de acuerdo al artículo 336 de nuestra Constitución, pues tiene la facultad de ser la máxima y última intérprete de la Constitución. Tiene la facultad de resolver controversias que se susciten entre los poderes públicos. Tiene la posibilidad de decir cuando una ley que esté por debajo de la Constitución entra en contradicción con ella y el deber además de hacer prevalecer la Constitución. Es decir, tiene el poder de interpretación de la Constitución. Y por supuesto que son actuaciones totalmente apegadas a derecho. Bien, nos van a ayudar a mostrar en pantalla el artículo 336 de la Constitución, que nos plantea, son atribuciones de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, y entonces encontramos varios numerales en el que, comenzando por su numeral 1, dice declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución. O sea, comienza expresamente estableciendo el poder de la Sala Constitucional para declarar la nulidad total o parcial de cualquier ley, de las leyes nacionales y demás actos, incluso con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución. Sí, y de hecho, este año lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto fundamentalmente, voy a poner dos ejemplos. Esta ley que pretendía dar los títulos de otorgar, títulos de propiedad a las viviendas a los beneficiados de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fue una ley pues que digamos, fue declarada conforme a este numeral primero, al igual que la ley de amnistía y reconciliación nacional que fue sancionada por la Asamblea. Pero la gente pudiera de repente pensar que eso se está usando este año porque es una asamblea opositora, no. Si quieren, quien tenga el Código Penal a la mano vigente, ubíquelo, y va a ver que el Código Penal va a decir algo así como que incluye la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anula parcialmente varios artículos, y es una sentencia creo que del año 2005, si mal no recuerdo. Es decir, es común. Se le puede anular un artículo a una ley, varios artículos, se pueden modificar parcialmente, porque lo que se busca es que no colida con la Constitución. Estamos ya para el cierre del programa. Quiero también referir el numeral 9 de este artículo 336, dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del poder público. Es decir, que frente a todas estas pretensiones de la Asamblea Nacional que nos ha mencionado el doctor Alex Díaz en el programa, la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, tiene la competencia de dirimir la controversia que existe entre los poderes públicos. La pregunta es, las reglas del juego estaban establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esas reglas de juego estaban previamente establecidas y el poder de la Sala Constitucional está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron inventadas para atender una situación o una coyuntura, estaban previamente establecidas. Ahora, ¿tiene la Asamblea Nacional sustento constitucional en algunas de estas actuaciones que hemos analizado el día de hoy? Nosotros les invitamos a reflexionar y a debatir en cada uno de nuestros escenarios académicos, populares, comunitarios, en los escenarios incluso familiares, sobre la pertinencia, sobre la constitucionalidad de los actos de la Asamblea Nacional y la constitucionalidad de los actos del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Ejecutivo, en una reflexión sincera, en una reflexión honesta sobre lo que establece nuestra Constitución y sobre lo que es el verdadero poder y las verdaderas competencias de los distintos poderes públicos de nuestro país. Y les invitamos sobre todo a reflexionar el papel que han jugado los poderes públicos, los 4 poderes públicos nacionales que se han pronunciado contra el decreto de Obama que nos declara una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, y la Asamblea Nacional actual, que es el único poder público que no se ha declarado, aun cuando países como Colombia y países como Perú, que han estado abiertamente en contra de políticas venezolanas, se han declarado en contra de esta orden ejecutiva de los Estados Unidos. Cuando muchos países con gobernantes de derecha se pronuncian en contra, nuestra Asamblea Nacional no se pronuncia y pide la aplicación de la Carta Interamericana. Yo creo que es evidente y bueno, queremos presentar como conclusión de este programa que ha habido una actuación constante, permanente, de desestabilización
por parte de la Asamblea Nacional, y el Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo sus atribuciones constitucionales, no ha hecho más que poner coto a unas intenciones y unas pretensiones antidemocráticas e inconstitucionales de un poder público que lamentablemente hasta ahora no se ha ceñido por lo que plantea y por lo que establece nuestra Carta Magna, aprobada por referéndum popular por la mayoría del pueblo venezolano. Les invitamos a debatir sobre estos temas en todos los escenarios de debate que ustedes en sus espacios familiares, comunitarios y académicos puedan compartir. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.